Muy buenas tardes, estimada afición a la lucha libre. Les saludo a sus amigos de Zaratustra, haciéndoles un recordatorio de lo que fue la lucha libre morelense. Tengo el placer de ser entrevistado por este personaje de lucha libre Dodge y precisamente para enviarles un saludo muy afectuoso. Y bueno, pues ya, ahora sí que la presentación la hizo el mismísimo Zaratustra, y bueno, tenemos hoy el gusto justamente aquí en Cuernavaca, Morelos, de estar con este gran personaje justamente de los 60s, comienza desde los 60s. Yo debuté aquí precisamente en Morelos, en Jojutla, Morelos, a los 15 años de edad. Debuté como luchador profesional, con una arrastrada que me dieron. Sí. El luchador con el que me tocó luchar, porque hizo falta su contrario, entonces me subieron de emergente a mí. No, era ya un señor ya grande, me puso una arrastrada de muy padre y señor mío. Pero ese fue mi debut a los 15 años. Claro, antes ya había entrenado 2 o 3 años antes. Claro, pero digamos que ¿cómo es su primer encuentro justamente con la lucha libre? ¿Era usted aficionado, algún familiar dentro de la lucha libre? ¿Por qué este gusto por la lucha libre? Te comentaba que cuando desde niño, siempre fui recio. Te digo, de 6, 7 años, ya me comportaba como un luchador. De hecho, algunos luchadores que han pasado, ya son grandes, me dicen, por ejemplo, los Villanos o Ray Mendoza o X luchadores, me dicen que para ser luchador tiene uno que parecer luchador y se nace como luchador. Y desde niño siempre nunca busqué ser luchador, no me gustaba pelearme con nadie. De hecho, siempre fui muy retraído, muy pacífico, y aunque me echaban pleito de eso en la escuela, pero yo fui retraído. Pero gracias a que no me gustaba ser violento, yo como siempre fui humilde. Mi familia no tenía dinero, entonces yo andaba vendiendo chicles en el mercado, una cajita de chicles, ahí en el centro de Cuernavaca, andaba ahí caminando, y entré a un gimnasio en aquel tiempo que era un centro deportivo, el Lido famoso, el famoso Lido, era una alberca olímpica de 10 metros, trampolín de 10 metros, tenía una botanera, y a un costado estaba un gimnasio de pesas, y en el fondo del gimnasio enseñaban box, practicaban box, y había un ring. Y yo de casualidad, cuando andaba yo vendiendo mis chicles, me llamó la atención el gimnasio, y entonces me metí, hablé con el maestro y me dijo, ¿quieres aprender? ¿Te gusta así como no? El ejercicio, ¿no? Claro. Pero caminé hacia adentro y vi a los luchadores, estaban entrenando luchadores profesionales, unos señores altos, grandes. Yo tenía 10 años y me arrimo al ring y se me quedan mirando y me dicen, ¿qué? ¿Te gusta la lucha? Y pues sí, súbete. Ni taco ni perezoso, vamos para arriba. Se subió. Me subo, me agarraron, eran 3 señores grandes que estaban entrenando lucha libre. Me agarraron como costal. Paz, y yo no sabía nada. Paz, pum, paz. Bueno, bajé del ring sangrando de los codos, de los nudillos, de las caderas, de las rodillas, pero contento. Bajé del ring feliz y me fui a mi casa, llego a mi casa, pero casi muerto. Me dice mi madre, hijo, ¿qué te pasó? Nada, no, me caí. 15 días con calentura. A los 15 días me volví a presentar otra vez con ellos.
Y ahí fue mi carrera, empecé, y así fue. Pero cerca de mi casa había un amigo que era más grande que yo, tenía 2 años o 3 años más grande que yo. Y entonces él, como mi mamá era costurera, de alta costura, y cosía, y este muchacho conocía a la familia y dice, oye tú, porque yo me hacía mis camisas en aquel tiempo, me dice, oye, ¿me podrás hacer unas máscaras? Yo, ¿máscaras de qué o qué? Y ya me dijo, es que mira, yo soy luchador, y entonces por empezar a hacerle sus máscaras, yo me hice una máscara también, y gracias a que entablé una amistad con él, fue cuando empecé a acompañarlo, después de entrenar, a acompañarlo en las luchas a donde él iba a luchar, y así fue como me fui metiendo, pero ya por inercia, porque cuando le hice sus máscaras a él, yo me hice una máscara y me hice un equipo, y así es que cuando debuté en esa ocasión, que faltaba un luchador, pues yo ya llevaba mi equipo. Ya traía su equipo. Sí, agárrenmelo, pues sí, vamos a luchar. A mí nunca me importó el dinero en cuanto a cuánto iba a ganar, nada de eso. Para mí el luchar era una gratificación, luchar, fuera donde fuera. Me decían, recordando la primera lucha, me pagaron con 2 o 3 taquitos dorados con verduras, lechuga y un refresco. Eso fue mi pago, pero para mí fue espléndido, fue mucho. Y de ahí para el Real empecé a seguir entrenando y a seguir luchando. Y bueno, tantas y tantas experiencias que tengo de cuando empecé a luchar después de esa ocasión, empecé a seguir yendo con los compañeros a luchar aquí, a luchar allá, y empecé a luchar en Zitácuaro, en México, en arenas de chicas y grandes, y por todos lados iba yo a luchar. Es más, yo luché en la arena La Aurora, la Plaza de Toros. Plaza de Toros, La Aurora, que era de Cavernario Galindo. Yo luché con el Cavernario Galindo en varias ocasiones. Ahí en La Aurora, en Zitácuaro, en Matamoros, Puebla, ahí en la Plaza de Toros luché, y en aquel tiempo con el Santo, el Caballero Tigre, en fin, había... Pedro Bolaños, ¿verdad? Sí, con todos ellos. Entonces ya tenía yo mi experiencia como luchador fuera antes de que debutara como Zaratustra. ¿Cuántos maestros de lucha tuvo usted? Le digo la verdad. Sí. Les digo la verdad. Claro. Como maestros como tales, no tuve maestros. Siempre traté de aprender de la persona que me pareciera que me gustaba cómo luchara o cómo se desarrollaba en su entrenamiento, pero que dijera yo, este es mi maestro, no tuve maestro. Consejos me daban. Digamos que aprendió más de observar. Sí. Hay un detalle que me gustaría platicar. Claro. Porque, por ejemplo, los luchadores superestrellas, cuando van a entrenar, no se juntan con los luchadores de las luchas de las primeras. Porque ellos dicen, ¿no? Si yo ya soy sello, ¿por qué me voy a rebajar o qué voy a aprender? Había una jerarquía. Sí, exactamente. Pero ¿qué creen? Yo aprendí de los luchadores de las primeras luchas, porque esos muchachos tienen mucho conocimiento. Aprendí muchas llaves y contrallaves y derribadas con ellos, más que con los estrellas, porque me gustaba entrenar. Y ellos me decían, oye, ¿por qué vienes, siendo una estrella, vienes a entrenar con nosotros? Porque aquellos ni nos hablan, ni quieren saber nada de nosotros. En cambio tú
Pues es que, si no, decía mi abuelita que ya falleció, me decía, aquel que no oye consejo no llega viejo. Entonces, para mí era muy importante aprender de cualquiera que me dijera, de cualquiera que me enseñara, de cualquiera, para mí fue muy importante, porque eso me hizo adquirir conocimiento. Pero digamos que no tuvo un maestro como No, tal, no. o sea, aprendió de muchos De y aprendió observando también. Exactamente. Y pudiéramos decir que quién lo anima, o quién le dice, ya estás preparado, ya puedes luchar, ya puedes debutar. No, desde la primera vez que te digo que debuté, Claro. fue la mecha que prendió. No hubo nadie que me dijera, Sí, esa primera oportunidad que se da cuando un luchador hace falta, que normalmente muchos se dan en ustedes, sí, y bueno, ahí empieza prácticamente su carrera. sí, exactamente. Y esa primera lucha, ¿en dónde se dio? En Jojutla, Morelos. Aquí en Morelos. Aquí en Morelos, aquí. ¿Usted es originario de aquí? No, soy originario de México, Distrito Federal. O sea que somos paisanos, somos chilangos, nos dicen por ahí, Somos ¿verdad? chilangos, claro que sí. ¿Cómo llega usted entonces aquí a Cuernavaca? Uy, es una historia un poco larga. Pues resúmala un poquito y cuéntenos, aunque sea un poquito. Bueno, les voy a platicar algo. Mis familiares, mi abuela, que era mi madre, tenía 3 hijas y un hijo. El hijo era el más chico y las 3 hijas se casaron con soldados, o con un capitán, Con militares. un capitán, un sargento y así, un médico del ejército. Claro. Y mi tío pues se vio obligado a enlistarse en el ejército y ellos, por ejemplo, estaban en el Mante, Tamaulipas, y ya ves que en aquel tiempo era más tardaba muy poco tiempo y los trasladaban a Irapuato, A otros lados, ¿no? a León, y entonces llegamos de Silao hasta Salamanca, y de Salamanca a León, y de León uno de los maridos de mis tías se retiró del ejército y aprendió relojería. Le ofrecieron estar al frente de una relojería en Cuernavaca. Entonces él y toda la familia Se mudaron para acá. se vinieron aquí a Cuernavaca. Y yo con mi mamá nos fuimos a Acapulco, vivimos allá 2 años y ya regresamos a Cuernavaca, porque aquí estaba la familia, y de ahí por real soy de Cuernavaca. Y regresando justamente al tema de la lucha, decía usted, bueno, se da ese debut aquí y vamos, ¿qué es lo que lo recomienda? Vamos a decirlo de esa manera. De alguna manera les gustó esa primera oportunidad que le dieron. ¿Quién lo sigue apoyando para empezar a desarrollarse en la lucha libre? Los mismos compañeros a los que yo acompañaba a luchar. Yo no iba a luchar, yo los acompañaba nada más. Claro. Pero andando, ahora sí que como dice el dicho, andando dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Entonces, si mis compañeros eran luchadores, cae uno entonces si ellos iban a entrenar, iba yo a entrenar. Y ya, no dejé el entrenamiento de ahí hasta la fecha. Ese debut, ¿cómo se da? ¿Todavía recuerda cómo se llamó en esa primera ocasión? Porque usted decía, bueno, yo ya tenía una máscara, yo ya tenía un Sí. equipo y con ese es con el que debuto. Debuté como caballero negro en la primera vez. Enmascarado. Enmascarado. Con la máscara que usted había hecho. Sí, que yo fui fabricado. Y después de esa lucha, como continué luchando, empecé a luchar como caballero blanco. Pero como tenía amistad con varios compañeros, me invitaron a luchar afuera, a empezar a luchar en las periferias como el Jackie tercero, porque el africano era el Jackie primero, el Memo Vargas era Jackie segundo, y yo Luchadores locales de Cuernavaca. Sí, de los locales de Cuernavaca, yo era el Jackie tercero, y con ese nombre de Jackie tercero fue cuando empecé a destacar más que ellos mismos. Empezamos a
a luchar, como te digo, Claro. en las arenas chicas, en todas las arenas de la periferia, y pues ahí fue cuando el empresario de la Arena Isabel, porque él andaba buscando personajes o gente para que destacada que pudiera luchar, Claro. y me mandó llamar, porque supo que yo andaba luchando por fuera, y fue cuando me mandó llamar y se hizo un buen programa de publicidad. Era muy interesante. El programa de publicidad que este señor, el promotor, sacó de su cabeza, tenía un periodiquito que se llamaba El Cuadrilátero, y era muy popular ese periodiquito, pues lo daban las funciones a toda la gente, era gratuito, lo regalaba. Y entonces puso en el encabezado: póngale nombre a este luchador. Y aquel que le ponga el nombre adecuado se le va a regalar una entrada gratuita durante un año. Y cada 2 veces a la semana sale el periodiquito con mi figura, Claro. sin equipo, Sí, sin nada, sí, nada más. ahora sí que sin nombre, ¿no? Ajá, sin nombre, nomás la pura figura. ¿Y cómo responde la gente a esa convocatoria? Sí, No, sí participaron. Bastante. Llegaron miles de nombres. Miles de nombres. No, ya ni se me viene a la mente recordarlos porque vienen muchísimos. Zoroastro, en fin, Que al final hubo algún luchador con ese nombre, ¿verdad? No, ¿No? no. No, es Claro. lo bueno y lo raro. Sí, sí, sí. Porque ya un día después pasaron, no recuerdo bien exactamente, pero más de un año, casi 2 años teniendo esa publicidad, pero yo seguía entrenando como si estuviera luchando, y de hecho seguía yo luchando, hasta que me mandó a hablar el señor promotor y me dice: oye, ven, sí, ¿cómo no? ¿Qué crees? Dice: ya tenemos el nombre. ¿Cómo? Sí, ya está aquí. Y ya nos pusimos de acuerdo, así, y te llamamos así. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me gustó mucho el nombre. Pero este nombre, Zaratustra. Zaratustra. ¿Y era acompañado justamente de un diseño de equipo, de una máscara? Sí. ¿O era nada más el nombre? No, era el nombre. Y la máscara la diseñamos entre él y yo. Porque la idea fue precisamente de 2 colores, con los ojos parecidos a la máscara del santo, los ojos. Sí. Pero lo de la boca, yo le dije: no quiero boca y tampoco quiero nariz. Y si así, en aquel tiempo no había este tipo de máscaras. Claro. Fui el primero, quizá, porque nunca supe otro sin máscara. Pero es muy importante este punto, porque ahorita, en la actualidad, hace de muchos años para acá, precisamente queriendo reacomodar o revivir la lucha seria, es precisamente que el luchador no tiene por qué meterse con el público, ni por qué insultar al público. Al contrario, entre menos tenga uno que hablar, pues demostrar que es un luchador. Con su accionar arriba del cuadrilátero, ¿no? Yo les digo, tienen que tener habilidad, astucia, fuerza, conocimiento, condición física, y eso es lo que en mi persona era lo que me llamó todo el tiempo la atención. Saber demostrarle a las personas, al público en general, que podía ser, lo que podía dominar a un hombre con las mismas condiciones que yo, en altura, el mismo peso, o inclusive más grande que yo, con eso, con la habilidad, la astucia, el conocimiento. Sus conocimientos. Todo. Entonces, eso fue lo que me dio mucha publicidad, que el cariño de la gente lo tuviera yo. Ya con un nombre, Sí. ¿cómo lo debutan? Así, como Zaratustra. Como Zaratustra, Sí. igualmente aquí en Morelos. Sí, aquí en la Arena Isabel de Cuernavaca.
me debutan como Zaratustra. Y fue igual una lucha muy emocionante, mucho todo. Fui de los primeros luchadores después del Santo, que salía yo en el tope, pero el Santo no salía por la tercera cuerda, él salía por el medio de la segunda y tercera. Yo empecé a salir en toques hacia afuera del ring, por arriba de la tercera cuerda, hacia abajo. Y eso pues, más llamó la atención, más me dieron la oportunidad de estar siempre en las luchas estrellas. Por eso en esa primera lucha como Zaratustra debuta, ¿en qué nivel de lucha? La estrella. En la estrella. La estrella, lógicamente. ¿Cuánto medía y cuánto pesaba Zaratustra? ¿Y qué tanto ayudó, qué tanto sirvió justamente su físico? En aquel tiempo pesaba yo 90 kilos. 90 kilos y medía 1,75. ¿Qué pudiéramos decir que entonces era usted de los más altos, verdad? Sí. ¿Y qué tanto le sirvió justamente para que lo proyectaran también, para que le pudiera ayudar también un poco su físico, obviamente, y su desempeño, para que lo mantuvieran y lo programaran en luchas estrellas? La habilidad que tenía yo y el público me arropó. ¿Les gustó el personaje? ¿Pegó el personaje? Sí, el personaje les gustó a la gente. Y lógico, su desempeño. Claro, porque a mí me gustó entregarme en cuerpo y alma a la lucha. Como te dije hace un momento, me gustaba escuchar el consejo de cualquiera que dijera, oye, esto y está otro acá, y era absorber todo eso. Digamos que ese fue un mérito suyo, justamente, el saber escuchar, el saber tomar en cuenta las opiniones de sus compañeros. Fue el consejo de mi abuela, de mi madre, ¿sí? Que me dijo que el que no oye consejo no llega viejo. Eso me quedó de toda la vida. Y escuchar y aplicar lo que escucha uno y además lo que aprende uno. Y yo me decían que era yo rata de gimnasio. Fui un perro para el gimnasio. Me gustó toda la vida el gimnasio. Toda la vida. Y ahorita a mis 75 años que tengo, me siento físicamente fuerte, bien. De hecho, en los últimos meses, este año que terminó, en el último mes de diciembre, estuve entrenando lucha libre. Y quiero retomar nuevamente entrenar lucha libre con mucho cuidado porque pues tengo marcapasos y tengo lesionado el corazón, entonces lo tengo que hacer con mucho cuidado. Pero no se me quita el gusto por el gimnasio, claro, por el ejercicio. No, porque es básico. Claro. Y bueno, ¿cuánto tiempo batalló Zaratustra justamente aquí en Morelos antes de poder llegar a la empresa mexicana del lucha libre? Híjole. Recordando los comentarios de Rafa que estaba platicando, que él fue un rebelde. Yo no era rebelde, sino buscaba yo, después de estar tanto tiempo aquí, siempre, un día un compañero luchador me dice, porque teníamos una amistad grande, y me dice, ¿por qué no nos vamos a la frontera? Allá hay más oportunidad y no sé qué. Y ya le decimos de palabras, y ok, vámonos. Como aquí no podía estar cada 8 días, sino no hay que darte un descanso a la empresa. Entonces hablé y le dije al promotor, señor, sabe que voy a salir, me voy a ir a la frontera. No, oígame, no se me vaya, ¿cómo cree? Lo tengo programado y le voy a traer a grandes personajes de la lucha libre mexicana, va a traer al Niño Montaña, en aquel tiempo los luchadores de estrellas, y para que mire, así. Y dije, pues me duele mucho que usted haga eso, piense eso, pero mi palabra es mi palabra. Yo me comprometí con esta persona a hacer esto y me voy. El señor casi le da un infarto y yo me fui. Y a veces pienso, vamos, que de que hay una oportunidad, si yo hubiera
doblegado a lo que el Señor decía, que quizá me convenía haberme quedado, pues entonces hubiese vivido bajo sus normas, bajo sus condiciones de Él. Pero como yo quizás no hubiese hecho lo que logró, ¿no? Claro, y entonces pues me fui a la frontera, allá empecé a luchar, allá me conecté con los luchadores de la empresa mexicana precisamente, y empezamos a hacer la gira de la costa famosa, empezamos a luchar toda la gira de la costa, Obregón, Guaymas, Sonora, El Paso, Tecate, Tijuana, Ensenada, y le dábamos la vuelta y otra vez. Esa la llevaba don Pepe Mendieta, ¿verdad? Don Pepe Mendieta. El papá de quien hoy conocemos como Rambo, ¿no? Sí, José Luis Mendieta. Ajá. Sí, pues ahí los conocí a ellos, y en ese tiempo me tocó luchar allá con esas gentes. Me regresé nuevamente a Cuernavaca, hablé con el señor empresario. ¿Con los fue? Sí, estaba muy molesto conmigo, pero pues sabía mi desempeño como luchador, y otra vez me dio la oportunidad. Ya me perdonó mi desliz. Claro. Y ya empecé a luchar nuevamente, pero otra vez empecé con quiero salir, la inquietud. Era usted un luchador inquieto, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Claro, porque pues esa era mi forma de vivir, de sentirme algo, pues es que lo trae uno en la sangre. Claro. Entonces, pues me salgo, y fue cuando me fui a luchar con los luchadores independientes. Fue cuando empecé a luchar con el señor Flores, el señor Flores. O sea que regresa usted aquí, su inquietud de alguna manera no lo deja, y busca usted la manera de llegar a lucha libre internacional, que todavía no era lucha libre internacional, era Promociones Mora Flores, ¿no? No, era lucha libre internacional en aquel tiempo. Okay. Porque yo regresé a la empresa mexicana de lucha libre, hablé con don Salvador Lutero, el mero, y me dijo: sí, muchacho, estás muy bien. Pues me dio el físico y todo perfecto. Dice: pero hay un problemita, yo sí te doy trabajo, pero quiero que vayas a Cuernavaca y vayas a arreglar tus asuntos que tienes con don Ramón. O sea que no me rechazó, pero me dijo: estás vetado por... Sí. Híjole, entonces... O sea, digamos que ya lo habían recomendado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué hice? Pues yo, ya en aquel tiempo, apenas habían hecho la primera función del Palacio de los Deportes. En la segunda función, ya no lo hizo en el Palacio de los Deportes, sino lo hizo en el Toreo de Deportes. Ya en el Toreo. Y ahí entré yo. Yo fui a hablar con el señor Flores. Le dije: señor Flores, aquí, adelante, muchachos, rápido, vámonos. Luego entré en los 4 caminos y a todas las plazas del señor Flores. ¿Y entra como Zaratustra igualmente? No recuerdo, espérame tantito. Me parece que no. Ahí fue cuando entré con el nombre de Acero. Entonces me empezó a meter a luchar en las arenas del señor Flores, que era Puebla, Querétaro, Pachuca. Pero como era yo, precisamente para no causar polémicas con don Ramón Cue, no tratamos de no usar el nombre de Zaratustra. Esa era la razón en realidad. Esa es la razón, entonces tuve que cambiar de nombre. ¿Y eso se lo sugieren o es una idea suya justamente para no tener estos problemas justamente con...? No, es que yo fui el caballito de batalla del señor Flores. Era yo el caballito de batalla. Porque una ocasión me dice: oiga, señor Zaratustra, venga, me urge hablar con usted. Sí, como... Dice: está usted programado en Pachuca, pero necesito que se traiga un equipo con estas características y con este nombre.
aquí en la ciudad de Pachuca hay un asesino real, dice como anda decapitando a las personas. Entonces, preséntese usted para este domingo como el decapitador con su equipo, así. No, pues ni tanto ni perezoso, pues, me mato en mi equipo y ya me presento a luchar como decapitador. Y empecé a luchar igual, pues, en las estrellas. Ahí luché con Tebojín el mongol. El mongol. Ahí con el Santo, con TNT, o sea, pues... A un buen nivel igualmente, ¿no? Igual, pues ese era, como dices, como te comento, me tenían en buen estima y además por mi desarrollo de conocimiento. Y pues esa, y entonces me dice, ¿sabes qué? Necesitamos que se vaya usted a Ciudad Juárez porque tenemos allá, necesitamos gente. Y me manda a Ciudad Juárez y me tienen 6 meses en Ciudad Juárez como luchadores estrellas y allá recibía yo al Solitario, a varios luchadores. Luché con Canek, con el Solitario, con el Ángel, con Wagner, en fin, un luchador de estrellas. ¿Cómo era el equipo justamente del decapitador? Era una máscara negra con así como un cucucho aquí, con una hacha con sangre, o sea, muy llamativo. O sea, un poco al estilo de los Ku Klux Klans. Exactamente, así. Sí, fue muy llamativo, pero pues nomás fue un boom, claro. Y se apagó. Y entonces me mandó a Juárez y a seguir luchando, pues es que ese era el movimiento que hacía. Y hicimos gira en Guadalajara, luchamos en el Coliseo de Guadalajara, en fin, fue un andar a lo largo de la República con ese nombre. Con ese nombre. Después fue cuando me cambié el nombre de Acero, porque el señor de Flores dice, pues vamos a pararle tantito con este nombre, ya no llama a la gente, ya no hay, entonces búsquese otro. Sí, ya no le llamaba la atención, ¿no? Si no, me dice, búsquese otro nombre. No me hubiera dicho eso, rápido, agarré y ese equipo, que por ahí tienes una fotografía que sí. Me mandé, donde ese equipo lo hice yo con lámina, la forjé y hice una máscara de metal, con guantes de metal y unas hombreras de metal. Como me gustaba el ejercicio, tenía un pectoral llamativo. Claro. Entonces tenía un chaleco que me salía en el pecho, me salía aquí. Sí. Y el pectoral de metal era encima de mi pecho, con hombreras así salidas. Y luego la máscara de metal con un yelmo y mis guantes, ¿no? Se veía espectacular. Y eso fue una idea suya. Pero a mí me llama la atención, digo, les vamos a presentar la foto, pero me llama mucho la atención, no sé si usted supo de la existencia de un luchador, no recuerdo su origen, creo que de Estados Unidos, que vino a luchar aquí como Steel. Y era la misma máscara. Digo, yo no sé si, vamos, le piratearon el equipo que usted había utilizado, porque bueno, si uno ve justamente esta foto, es el equipo que posteriormente trajera, creo que Val Venis, y lucharía aquí como de Steel, y lo desenmascararía el Rayo de Jalisco en el Consejo Mundial de Lucha Libre. No estoy enterado. Ya no supo, pero efectivamente es muy parecida, es prácticamente idéntica. Que a final de cuentas, bueno, de Steel pues es acero. Sí, claro, en inglés. Exactamente. Claro. No, porque también Mr. Steel era el nombre. Sí, bueno, ese ya estamos hablando de otro personaje, ¿no? Sí, era otro personaje. Así es. Pero la idea de la máscara de metal es totalmente muy llamativa. Claro. Me dio muchas satisfacciones, porque pude ir a luchar a Guatemala con ese equipo. Y, en fin, eso fue para mí
me gustó mucho porque era muy llamativo. Sí. Y el público me arropaba muy bien. Pero quizás era por mi desempeño, no realmente a mí los equipos o lo que sea, era lo de menos, sino era el desempeño. Sí, claro. Cómo... Dicen por ahí que no es la máscara la que lucha, no es el equipo el que lucha, sino justamente la persona, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y qué pasa justamente con Acero? Ay. Por azares del destino, empiezo a recibir, de hecho, voy a comentar, no sé qué es lo que ya vayan a tener ustedes. Claro. Pero cuando yo viajaba como pues, a veces vamos en avión, en camión, en lo que sea, y tarda uno muchas horas de viajar. Entonces me gustó mucho la lectura. Yo leí muchos libros, leí un montón de libros, pero me los devoraba. Y ya, pues un libro para mí era muy fácil, porque era para mí muy sencillo. Era su pasión leer, ¿no? Y entonces dije, no, esto no está muy chiquito, muy fácil. Entonces dije, pues, ¿dónde encontraré un libro que tenga muchas letras que tenga mucho contenido? Y conseguí una Biblia. Y empecé a utilizar ese conocimiento de la Biblia en mis viajes. Precisamente, pues, eso no, fui el creyente, y entonces empecé a estudiar, a aprender la Biblia. Nunca aprende uno nada, porque nomás la lee uno por leerla. Y empecé a leerla. Y una vez que empecé a leer la Biblia, empecé a interesarme más en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ya no a leerla por leerla. No, ya empecé a interesarme más. Y entonces me llegó un tiempo de paz, de descanso, de no sé qué pasó. A lo mejor de autoconocerse un poquito más, ¿no? Pues sí, realmente a conocerme, porque como toda mi vida siempre luché y batallé. Y aunque no me pagaran, yo iba a luchar, no importaba donde fuera. Estaba yo en la casa, me hablaban por teléfono: oiga, señor Zaratustra, ¿puede usted luchar a Tampico? ¿Cómo no? Salgo a México, me están los boletos de avión y vámonos a luchar a Tampico. Y hacía yo, pero había lapsos de que ya no salía, y entonces cuando dejé de luchar con ese nombre, porque con ese nombre y ese equipo fui a luchar igual a toda la República, y me mandaron llamar, te digo, a Guatemala con ese equipo, y luché utilizando otro nombre como Robocop. Luché con el nombre de Robocop, pero ahí perdí la máscara en Guatemala. Sí. Cuando regresé de Guatemala, ya no puedo luchar con ese equipo. ¿Y la perdió con un luchador guatemalteco? Sí, con el Astro de Oro. Con el Astro de Oro. Sí, con el Estrellita de Oro. Sí, claro. Sí. El que venía a hacer campaña aquí a México. Precisamente después de la campaña aquí, total. Bueno, fue entonces dije, ya no lucho. Y entonces un amigo, un compañero, fue a visitarme a la casa y le dije: mira, te regalo compañero luchador, me imagino. Sí, te regalo las zapatillas, las mallas, máscara y todo el equipo de metal. Y me olvidé de ese personaje. Vuelvo a ir a la Arena México y platico con el programador. En aquel tiempo era Javier Llanes. Y no, como él me conocieron: negrito, pero es que tú eres muy buen luchador. Dice: no te preocupes, vamos a ver qué hacemos. Ah, ok. Entonces
Me dice, espérate, voy a hablar con los patrones, porque ellos son los dueños del nombre de la sombra. Entonces dice, ya está, mira, vas a luchar con el nombre de la sombra. Mándate, aquí está como quieres que tengas el equipo, mándatelo a hacer. Tan pronto lo tengas, me avisas y estás programado. Entonces digamos que usted pasa a ser la primer sombra, por decirlo así. Así es. Aquel personaje con el que finalmente se quedara el volcánico, ¿verdad? Sí. Me parece que antes de ser yo a la sombra fue Tony López. Bueno, sí, pero digamos que ya en una situación distinta, ¿no? Sí, digamos que esta era la sombra de la empresa, por decirlo así, sí, ¿no? Sí. Y empecé a luchar como en la sombra, en todas las arenas de la empresa. En la empresa mexicana antes que fuera el consejo. Luché bastante. Íbamos a Acapulco. ¿Cuánto tiempo duraría justamente como la sombra? No. Ahorita ya no tiene una idea clara de... Sí. No, porque ya fue casi los... Pero vamos, ¿por qué deja nuevamente este nombre, vamos a decirlo así? Porque ya venía yo resentido de una rodilla. Cuando luché en la arena Coliseo, precisamente, empecé a renguear. Y termino de luchar, me vengo a Cuernavaca, pero ya tenía las piernas inflamadas. Totalmente inflamadas. Y me voy al médico y me dice, pues hay que operar. Y ya ni pude avisar a la empresa, ni pude hacer nada, y me metí a una intervención quirúrgica por una rodilla. En la recuperación eso, pues no podía yo ya no volver a luchar, sino me hacen otra segunda cirugía, me hacen otra tercera cirugía, y para acabar de completarlo, me hacen una cuarta cirugía en la rodilla. Al ver eso, los médicos me dicen, pues, hacían mesa redonda, oye, pues no es posible que te estemos opere y tú no hay... Sino que no quedes, en pocas palabras. Exactamente, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue decirme, mira, no vas a volver a hacer ejercicio, no vas a poderte hincar, no sentarte, no hacer sentadillas, no hacer nada de ejercicio respecto a... Se acabó y entonces tomé la decisión de retirarme. Eso, aunado al pensamiento que yo tenía respecto a mi persona o mi personaje o lo que sea, era que mi forma de pensar era no dar lástimas arriba de un ring, no agraviando los presentes que fulano, sotano, perengano, sí, claro. Que a mí me tocó luchar con ellos. Yo luché con el Cabernario Galindo, luché con el hermano del japonés, el japonés que estaba aquí en México, luchando en la Arena México. Ajá. ¿De Satoru se llama? No, los luchadores viejos. Bueno, he luchado con él y había unos luchadores ya muy grandes y entonces no, en mi forma de pensar, mis sentimientos, ¿cómo es posible que esta persona con esa edad, con ese físico, no sienta feo? ¿Qué respeto le tiene al público? ¿O qué imagen le quiere dejar a la gente de su persona? Que si lo vieron fuerte, buen luchador, lo que sea, ahora lo ven todo escurrido, decrépito. Y eso le sirvió para no querer ser usted justamente eso, ¿no? De hecho fue un pensamiento, antes de todo, yo cuando empezaba a luchar, dije, no quiero llegar a estar ahí, no quiero llegar a ese extremo, no quiero llegar a estar en esas condiciones. No. Entonces cuando me dice el doctor, no vas a volver a luchar por esto y esto y esto,
me dolió. Lógicamente, pues tantos años de estar luche y luche y luche, pues del 60 hasta casi el 95 más o menos, que vaya así, que dejé de luchar, pues son muchos años. Sí, cerca de 40 años, Cerca ¿no? de 40 años. Hay una etapa en la que usted pretende, bueno, digamos, se desarrolla dentro de la empresa mexicana de lucha libre por ahí de principios de los 80, vamos a decirlo de esa manera. Ajá. Digamos que esa etapa no la brincamos en lo que nos contó. O venía usted, o iba de Cuernavaca a la Ciudad de México y de la Ciudad de México venía a Cuernavaca. Digamos que hacía campañas. No. Yo trabajaba para la empresa mexicana. En el tiempo que estaba yo trabajando para la empresa mexicana, yo viajaba, pero pues me daban 4 o 5 luchas a la semana. Me iba bien. Claro. Igual yo seguía luchando, igual en luchas estrellas. Yo siempre luché en luchas estrellas. En ese tiempo, digamos que pudiera usted acordarse un poquito del elenco de la empresa, con qué luchadores eran con los que usted luchaba, con los que iba de compañero. Pues eran los Dinamita. Pues eran Digamos que era el tiempo de Tony Salazar, del Halcón Ortiz, del Faraón. No, ya no yo fui después. Después. Después de Ortiz y después, Sí. de Mano Negra y después. Porque te digo, era la época de los brazos, de los estos Dinamita, Sí. de Máscara de 2000, de 100 caras, su 100 caras, hermano. Carmelo, su hermano. Yo debuté a Universo 2000 cuando llegó a la empresa, me tocó debutarlo a él. Cuando trajeron los japoneses, unos jóvenes de Japón, me tocó recibirlos y luchar con ellos. Samurai Shiro, Esos eran dos Kamikaze Misawa. Sí, eran 2 japonesitos. Cada vez que se veían conmigo se ponían a temblar los hombres. Sí, no, pues es que bueno, pues todo el tiempo de mis luchas fue con todos, tanto de la empresa mexicana Como los independientes. Los independientes. Porque, pues, en aquel tiempo fue cuando ¿cómo te diré? Se abrió la puerta, la oportunidad para los luchadores de la empresa que se empezaron a salir. Para irse con formar los llamados independientes. Con nosotros los independientes. Así es. Sí. Y fue cuando el único que no se quiso salir, que era el Perro. En aquel tiempo no se quiso salir, se quiso quedar. Pero se salieron los demás. Entonces es que era más garantía, mejores sueldos, mejores prestaciones, muchas ventajas. Entonces, era buenísimo. O sea, fue una revolución para mí y para todos los demás. Claro. Y prácticamente sería una coincidencia el hecho de haber portado personajes, vamos a decirlo así, ahora sí que con equipo bicolor, vamos a decirlo de esa manera. Digo, porque en este caso Zaratustra, ¿no? Estamos hablando de la sombra y en un inicio estábamos hablando del decapitador. ¿Es una coincidencia? No, realmente quizás sí. Porque de hecho tuve un pequeño roce con el Cobarde. Sí, que era quien usaba estos colores, bueno, sí. Esta mezcla de colores, ¿no? Sí, pero precisamente el pleito que tuvimos, bueno, la discusión que tuvimos fue precisamente allá en la gira de la costa. Sí. Me quiso, pues no sé, reclamar o algo, pero yo le dije, oye, estás equivocado. Yo tengo tantos años con este equipo y tú apenas eres nuevo con tu equipo y además nada que ver, porque él ya ves que tenía las grecas, exactamente. Exactamente, y los colores combinados, y yo siempre fui de un solo color, de un lado y del otro, más serio, más formal. Claro. ¿Qué máscara recuerda haber ganado justamente Zaratustra? Híjole, Zaratustra y a lo mejor, bueno, el luchador con sus otros personajes. Pues es que aquí en Cuernavaca gané unas
4 o 5 máscaras. De luchadores locales. Sí, no, también de México vinieron luchadores, venían de las arenas chicas. Sí. Y por ejemplo, espías primero, espías segundo, en fin, destapé, o sea, desenmascaré varias personas, varios luchadores aquí en Cuernavaca. Ya no me tocó, por ejemplo, como andaba yo del tingo al tango, en muchas arenas y con mucho trabajo, era muy difícil poder entablar un pleito con alguien y formalizar. Sí, exactamente, hacer un pique, ¿no? Exactamente, no sé. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, luchaba con Caneco, luchábamos siempre o en contra o de compañeros, con el nombre del hermano infierno. Como Caneco siempre fue rudo, pues luchábamos como rudos, como compañeros. Pero cuando volvió con mi nombre en aquel tiempo de Zaratustra, luchó como Zaratustra en contra de Caneco. Era una mezcla de... Nunca he soltado el nombre de Zaratustra. Claro. Porque pues hasta la fecha aquí estoy. Así es. Y para mí es importante. ¿Llegó a ganar campeonatos? Sí, claro. Aquí, allá. Fui campeón semifinal del estado. ¿Semicompleto? Semicompleto, perdón. Uh-huh. Semicompleto del estado. Casi en toda mi campaña que estoy aquí en Cuernavaca. Lo disputé muchas veces lo defendí, hasta que me lo ganó precisamente el Zaratustra, es Pierrot, sí. Qué bueno, ya mencionando a Pierrot, finalmente es quien pues da a conocer a Zaratustra. Sí. ¿Cómo se da justamente este encuentro entre Pierrot y usted? Hace rato comentábamos de los llenos que hacíamos, llamaba mucho la atención. Como igual se le dio mucha promoción a Pierrot, hacíamos luchas de antología, sangrientas y todo eso, pues se fue formando el pique, porque pues más o menos estábamos del mismo peso y de estatura, entonces se dio el pique, y como era el momento de retirar, supuestamente en la empresa tenía en mente retirarme de la empresa, y dice, pues vas a pelear, ganes o pierdas, tú tienes que entrarle. Claro. Y pues como nunca me rajé ni nunca, pues luego, siendo que yo era su maestro y yo lo obligaba a luchar, yo lo obligaba a llavear y lo obligaba a aprender y a echarle ganas de eso. Y pues, angas o mangas, me ganó. Pero el personaje de Zaratustra siempre lo traigo dentro y me ha gustado siempre, y lo pongo siempre enfrente cuando me hacen entrevistas, como en este caso, y me han dicho, por ejemplo, ¿por qué no me engañas a la gente? ¿Por qué no te quitas la máscara? No me la quito por respeto. Por respeto, porque quiero que la gente me siga recordando como Zaratustra. Hay muchos compañeros luchadores que se la quitan y ya no les importa nada que vean su rostro. Es lo de menos, que me vean el rostro, lo que sea. Claro. Pero lo que yo quiero dejarles en la mente, el personaje. Dejar vivo el personaje de Zaratustra. Así es. Y vamos, pierde la máscara con Pierrot. ¿Le dolió perder su máscara? No, porque comentabas como comentas hace rato, que no es la máscara. No es la máscara. Es el luchador. El luchador. Ese es el personaje, ese es el hombre que viene por dentro. Claro. Es el alma del luchador, el corazón del luchador. No el equipo, no con la máscara, no nada, sino así es. La esencia. ¿Qué países conoció Zaratustra en su trayectoria luchística de casi 40 años? Porque nos decía Guatemala, ¿no? Sí, bueno, conocí todo Guatemala.
todo Estados Unidos, todo Canadá, Guatemala, El Salvador, y quedó en el proyecto lo de la ida a Japón. Sí, eso fue lo Que ya no se concretó. No, porque en aquel tiempo hubo problemas con los japoneses precisamente. Los empresarios se distanciaron y separaron los viajes a Japón. Ya, se acabó. ¿Fue creador de alguna llave? No. ¿Qué llaves eran sus predilectas? me sonrío porque para mí un castigo era... me causa un poquito de risa. De risa, sí. Porque yo agarraba al contrario, lo lanzaba hacia las cuerdas, de regreso lo brincaba. Cuando lo brincaba, lo que hacía yo era levantar las pompis Sí. y pegarle Sí. con las pompis en la cara o en el pecho. Sí. Era un castigo fuerte. Y bueno, me reventaba, los brincaba y ¡pau! Eso era algo que no se veía en aquel tiempo y era muy llamativo. A grandes rasgos, siendo prácticamente un luchador local en Cuernavaca y ya llegando a la empresa, ya pasando por lucha libre internacional, háganos un pequeño recuento de los luchadores con los que se enfrentó, aquellos luchadores, vamos a decirlo así, de trayectoria, luchadores reconocidos. Decía usted, todavía me tocó luchar con el Cavernario Galindo. Es que es una larga lista de... Sí, claro. Por decirlo de alguna forma, todos los luchadores que tú ves en la publicidad, en la televisión y todo eso, con todos ellos luché. ¿Le tocó todavía el Santo? Luché contra el Santo Grande, con el Hijo del Santo. Digo, los conozco. Claro. Te dije yo que con Tinieblas, el Hijo de Tinieblas, con TNT. Con Demos, me imagino que con las dos generaciones también. Sí, con el Rayo de Jalisco, el hijo del Rayo de Jalisco. Huracán Ramírez, me quiero imaginar. No, ya Huracán ya no. Huracán ya no. Ya se estaba... Dice, le tocó el Santo. ¿Le tocó todavía Black Shadow? No, tampoco. Ya también había retirado el Shadow. Hablando de los luchadores independientes, en un video que hay, por ahí, con varios de sus compañeros, incluido el Hijo del Diablo, él mencionaba a Dorrell Dixon. ¿Le tocó Dorrell Dixon en lucha libre internacional? Éramos compañeros. Sí. Hacíamos giras en León, Silao, Salamanca, en fin, toda esta área. Anduvimos a Monterrey, toda la parte de este lado de Monterrey con Dixon me tocó luchar. Y lógicamente le tocó con Canek, me quiero imaginar, con Mariscal, con los Misioneros. Sí, con los Misioneros, con el Tejano, con Scorpio, me quiero imaginar. Scorpio, sí, todos ellos, todos. Sí, claro, el elenco estelarista de lucha libre internacional, vamos a decirlo de esa manera. De la lucha libre internacional y de la empresa mexicana de lucha libre, me tocó luchar con todas las estrellas. ¿Se quedó con ganas de algo, Zaratustra, en la lucha libre? No, porque es lo que te digo, estaba yo tan bien preparado que nunca les dije no, Lucho, siempre. Sí. Algo que me pasaba, por ejemplo, cuando no salía, que estaba yo en la casa, que me descansaban 2 o 3 días, los días de funciones aquí en la de Isabel, el promotor, en los días jueves, que eran los días que traían las estrellas de México, me llamó: José Luis, vente rápido porque no viene fulano y no va a venir. Entonces me tocaba estar con Gori Guerrero, Mando Guerrero, el Vampiro, para Dos Caras y no sé, otro luchador y yo. Y tanto de rudo como de técnico, cuando había que sustituir a alguien. Luché eran 1000 máscaras, Dos Caras y yo, para los brazos, para los 3, el de plata, el de oro y el brazo. Sí, digamos los más reconocidos. Sí, ¿no? sí, con todos los... yo tengo la satisfacción de haber luchado con todos ellos.
con todas las estrellas, todos los villanos, en fin, te digo, toda la gama de luchadores. Sí, es interminable mencionar a cada luchador, ¿no? Sí. Y ya retirado Zaratustra de la lucha libre, ¿a qué se dedica? Ay, como te comentaba que la inactividad que me pasó de la rodilla me ocasionó, en la falta de ejercicio me dieron 2 infartos por no poder hacer ejercicio. Claro. Me dieron 2 infartos, entonces me vi totalmente desconectado tanto de todo, del gimnasio, de la lucha, de la gente. Me retiré, físicamente ya estaba yo deteriorado. Claro. Y la cuestión es que ahora que me han estado buscando los compañeros que me han hecho el favor de llamarme, porque mira que vamos a hacer esto y lo otro, me han dado la cosquillita, la cosquillita y la espinita, no de luchar, porque ya no tengo las condiciones para luchar, pero sí voy a darle clases de lucha. Aquí en Cuernavaca. Aquí en Cuernavaca, porque pues por lo que te comento, que tuve yo era un ratón de gimnasio, me gustaba mucho el gimnasio. Yo cuando hacía pesas cargaba yo 200 kilos levantado de pecho, 200 kilos, entonces no cualquiera lo hace, claro. No cualquiera los carga, ni Canek carga 200 kilos, Canek carga 100, y está muy fuerte. ¿Quiere usted comentar dónde daría usted clases? Pues te digo que yo di clases en Guatemala, di clases en Estados Unidos, di clases en Canadá, en la Arena México, inclusive te digo, yo llevaba la punta del gimnasio. Pero cuando estaba Rafael de Salamanca. Cuando estaba Salamanca y cuando estaba el Rizado Ruiz. Sí, ¿no? El Rizado. Sí. El chico. Rodolfo, ese grande. Sí, sí. Entonces es algo inherente. Ya, entonces quiero, si Dios permite, si se da la oportunidad, voy a dar academia, voy a dar clases de lucha. Aunque va a ser un poco difícil, lógicamente tengo que ponerme al día para poder enseñarles cómo se hace. Claro. ¿Sí? Enseñarles cómo se hace la lucha libre seria, como debe de ser. Enseñarles como te digo, para que un luchador sea un buen luchador, tiene que demostrar que es luchador, demostrar que puede con lo contrario, que puede dominarlo de muchas formas. Claro. Bueno, pues para mí ha sido un gusto pues venir a entrevistarme con usted, a saber de usted, a volver a verlo y quiero suponer y quiero imaginarme que para nuestros seguidores, que en su mayoría son aficionados de Hueso Colorado, estoy seguro que mucho gusto les dará volver a saber de este gran personaje de nuestra lucha libre, Zaratustra. Muchas gracias, de igual manera me da mucho gusto que hayas tomado la molestia de hacerme esta entrevista, pero no solo eso, sino agradecerle al público que todavía me tenga en mente, que todavía recuerde que viví para ustedes y ustedes viven para mí, y los tengo siempre en mi corazón. Mándenos un saludito para todos nuestros seguidores justamente en Lucha Libre El Arte de Och. Mis amigos del Arte de Och, de la lucha libre, les mando un saludo muy cordial y espero que no dejen de mirarnos, porque esto es muy interesante para todos ustedes. Felicidades y hasta luego. Esperemos volver a vernos para que pueda yo hacerles saber justamente lo que la gente escribió justamente en estos videos, en esta entrevista. Muchas gracias, Zaratustra. Gracias a ustedes, gracias a mi público y a ti, pues. Gracias.